Bienvenidos jóvenes estudiantes a una semana más de la clase de literatura. En esta semana vamos a ver los representantes del Renacimiento español, como es el autor Jorge Manrique y Fernando de Rojas. Vamos a ver los datos biográficos de Jorge Manrique. Se cree que nació en Paredes de Nava, en Palencia, España, en 1440. Aunque ni la fecha ni el lugar de su nacimiento sean datos seguros, algunos autores consideran que probablemente fue Segura de la Sierra, el sitio de su nacimiento. En el seno de una familia de noble abolengo castellano, es donde que nace nuestro autor español Jorge Manrique. Hijo de don Rodrigo Manrique, maestre de la Orden de Santiago, ¿ya? Jorge Manrique desempeñó en la corte importantes cargos desde 1465. Se vería involucrado en actividades guerreras. Participó en la guerra civil entre el rey Enrique IV de Castilla y la nobleza. Es sobrino de Gómez Manrique, uno de los hombres más representativos de las letras castellanas del siglo XV. De Jorge solo se conserva 48 poemas, sobresaliente de sus coplas a la muerte de su padre. El maestre don Rodrigo, la hondura con que expresa sus sentimientos ante la brevedad de la vida, hacen las coplas las más famosas elegías de la literatura española. Normalmente estas coplas son de que él lo lleva a su reconocimiento como uno de los grandes poetas de esta época. En 1474 luchó en la Guerra Civil Castellana entre los partidarios de Juana de Beltraneja, hija de Enrique IV, y los de Isabela la Católica, hermanastra del rey. Participó en la ocupación de la Ciudad Real en 1435 y la batalla de Ucles en 1476. Fue herido en el asalto al castillo de Garci-Muñoz, defendido por el marqués de Villena, y falleció el 24 de abril de 1479 en Santa María del Campo, Cuenca. En su producción literaria más resaltante del autor Jorge Manrique tenemos su conocida Coplas a la muerte de su padre, que esta obra normalmente está estructurada de la siguiente manera. El poema se compone de 40 coplas escritas en octasílabos, con versos de pie quebrado, bajo la forma de doble sectilla, de tercetos simétricos, en los que a 2 octasílabos sigue un verso corto, el pie quebrado, que puede ser tetrasílabo o pentasílabo, si es posible hacer sinalefa con el verso anterior, o este finaliza en sílaba que es aguda, ¿ya? Que es aguda. La doble sectilla manriqueña presenta la siguiente disposición de las rimas: ABC, ABC, DEF, DEF. Estas combinaciones métricas fue usada por primera vez, al parecer, por Juan de Mena y algunos otros, como su mismo tío Diego Gómez Manrique, pero fue su sobrino Jorge quien la elevó a la máxima categoría. Se puede distinguir 3 partes en lo que es su poema. La primera parte, que es de la copla 1 a la copla 14, habla sobre la muerte de su padre. La primera parte, compuesta por los primeros 14 coplas, es una serie de generalizaciones filosóficas. Se trata más de un sermón filosófico acerca de lo que debemos y no debemos hacer, que de una elegía propiamente dicha. La segunda parte de las coplas va a estar compuesta del número 15 al número 24. Nos habla sobre la gente que ya ha muerto, que ha pasado por este trance. Se da aquí una concentración de las cuestiones teóricas antes expresado
en ejemplos de la vida reciente, ejemplos conocidos por los potenciales lectores del poema. Por último, una característica interesante es que, como pretexto para concretar sus ideas, ajusta cuentas con los enemigos del padre, empleándolo como ejemplo de lo que no se debe hacer. La tercera parte, que se basa en la copla número 25, ya a la 40, nos habla sobre su padre. Es la parte de la copla que consiste en la elegía propiamente dicha, y donde por primera vez aparece el padre, del que hasta entonces no habíamos oído hablar. Si antes aplicaba a ejemplos de la historia reciente las cuestiones generales propuestas en la primera parte, ahora las va a concretar en Rodrigo de Manrique, su padre, alabando como en todo momento cumplió con lo que se nos ha dicho, que qué debemos hacer en las dos partes anteriores del poema. Pasamos al autor Fernando de Rojas. Fernando de Rojas, otro autor español, nació en Puebla de Montalbán, en Toledo, en el año 1470, en el seno también de una familia de judíos conversos que reaparece en posteriores procesos inquisitoriales por mantener el judaísmo a escondidas de la Inquisición. Estudió leyes en la Universidad de Salamanca, según él mismo afirma en la carta del autor a su amigo, que precede el texto de su obra. Parece documentado que hacia 1496 al 97 había obtenido su grado de bachiller en leyes. Hoy día no se duda de que sea el autor de La Celestina, que habría escrito con pocas más años que su protagonista, Calixto, que cuenta con 23. Fernando de Rojas rondaría los 25. El autor reveló su nombre y lugar de nacimiento en un famoso acróstico, al principio de la segunda edición del año 1500. No se le conoce ninguna otra obra, ni es mencionado por ninguno de sus contemporáneos. Es por ello que el autor Fernando de Rojas sobresale por esta obra, normalmente, que es La Celestina, que cuenta las consecuencias que pasaba en España en esa época. Murió en el año 1541 en Talavera de la Reina, entre el 3 y el 8 de abril. Se conserva su testamento, fechado ese día 3, muy detallado, que ha sido el deleite de los críticos al poder estudiar su abundante biblioteca. Dejó los libros de derecho a su hijo, que también fue abogado, y los de literatura profana a su esposa. En el inventario de su biblioteca, y eso es lo que extraño, no figura ninguna edición o manuscrito de La Celestina, a pesar de que cuando murió había al menos 32 ediciones de la obra. Es por ello que su producción literaria más resaltante del autor Fernando de Rojas normalmente es La Celestina. En pocas cosas, una obra única ha proporcionado a su autor el reconocimiento universal. Este es el caso de Fernando de Rojas, con su obra La Celestina, su obra maestra, que es reconocido a nivel mundial. La obra ya había circulado en un manuscrito antes de ser impresa, que fue en el año 1499, bajo otro título, que es de Comedia de Calixto y Melibea, y reimpresa en el año 1500 con la denominación de Tragicomedia de Calixto y Melibea. Tenía esos nombres normalmente, ¿no? Pero en sí, el nombre que le pusieron a esta obra fue La Celestina. Un pequeño, ¿no?, argumento de La Celestina. Vamos. La obra comienza cuando Calixto ve casualmente a Melibea
en el huerto de su casa, donde ha entrado a buscar un halcón suyo, pidiéndole su amor. Ésta lo rechaza, pero ya es tarde. Ha caído violentamente enamorada de Melibea. Por consejo de su criado Sempronio, Calixto recurre a una vieja prostituta y ahora alcahueta profesional llamada Celestina, quien, haciéndose pasar por vendedora de artículos diversos, puede entrar en la casa y esa manera puede actuar de casamentera o concertar citas de amantes. Celestina también regenta un prostíbulo con dos pupilas, que es Areusa y Elicia. El otro criado de Calixto, Parmeno, cuya madre fue maestra de Celestina, intenta disuadirlo, pero termina despreciando por su señor, al que solo le importa satisfacer sus deseos, y se une a Sempronio y Celestina para explotar la pasión de Calixto y repartirse los regalos y recompensas que le produjera. Mediante sus habilidades dialécticas y la promesa de conseguir el favor de algunas de sus pupilas, Celestina se atrae la voluntad de Parmeno, y mediante la magia de un conjuro a Plutón, unido a sus habilidades dialécticas, logra asimismo que Melibea se enamore de Calixto. Como premio, Celestina recibe una cadena de oro, que será objeto de discordia, pues la codicia la lleva a negarse a compartirla con los criados de Calixto. Esto termina asesinándola, por lo cual se van presos y son ajusticiados. La prostituta Elicia y Areusa se han perdido a Celestina y a sus amantes. Traman que el fanfarrón Centurio asesine a Calixto, pero este en realidad solo armarán un alboroto, mientras Calixto y Melibea gozan de su amor, pero al oír la agitación en la calle y creyendo que sus criados están en peligro, Calixto salta el muro de la casa de su amada, cae y muere. Desesperada, Melibea se suicida y la obra termina con el llanto de Pleberio, padre de Melibea, quien lamenta la muerte de su hija. Entonces es una obra maestra de lo que es Fernando de Roja, donde que en ese tiempo normalmente los amores que tenían las personas a veces no eran correspondidos y buscaban a alguien para que hiciera que la aceptara, ¿no? Entonces vamos a ver esta obra para nosotros hacer lo que es el análisis literario tanto de la obra de Jorge Manrique como de Fernando de Roja. Cualquier consulta me lo hacen en clase. Cuídense, nos estamos viendo.